Eucaristía, fe en Jesús, opción final. Quinta homilía de las 5 sobre el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, la multiplicación de los panes. Escuchemos primeramente, hermanos, en directo el texto evangélico de este domingo 21 del ciclo B, correspondiente a los versículos 60 al 69. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, este pasaje final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan es el remate dramático de la multiplicación de los panes. El discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm ha sido tenso en las reacciones que ha provocado, y al final hay una especie de estallido. No se trata de ninguna agresión física, no es un rechazo agresivo, como ocurrirá en capítulos posteriores cuando quieren echarle mano a Jesús y apedrearle. Aquí no hay enemigos de Jesús, aquí se trata exclusivamente de amigos, de quienes le habían seguido con curiosidad, con simpatía y hasta con entusiasmo. La palabra discípulos es la palabra que se usa, en este caso, al hablar de los interlocutores de Jesús. No se trata de los judíos, sino del círculo de los que hasta este momento eran sus adictos. Y este rasgo es precisamente lo que da gravedad a la escena. Se hace una criba. Vamos a ver quién es discípulo de Jesús y quién no es. ¿Qué pasaría, hermanos, si entre nosotros, que somos discípulos de Jesús, que hemos venido a la iglesia por eso, porque somos católicos e incluso católicos practicantes, qué pasaría si hacemos un examen para saber quiénes quedan y quiénes se van? Escuchemos de nuevo la primera frase del Evangelio. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Ya veis, eran muchos y eran de sus discípulos. Este lenguaje era duro, hasta el punto que se preguntaban: ¿quién puede hacerle caso? Y sin embargo Jesús no había pedido ninguna exigencia de muerte. No se trataba de dejar al padre o a la madre para seguir. No había que hacer ninguna cosa heroica que arriesgara nuestra vida. Aparentemente Jesús no pedía nada.
No es así, hermanos. Jesús estaba pidiendo el todo. Estaba pidiendo la fe total en Él. Estaba hablando de su Padre y Él se ponía en el mismo rango divino. Estaba recordando a Moisés y Él era una alternativa superior. En realidad, bien considerado, estaba pidiendo lo que más podía pedir: creer en Él como Hijo de Dios. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Y la consecuencia nos dice el Evangelio cuál fue. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Sencilla y limpiamente dejaron de ser discípulos de Jesús y prefirieron ser discípulos de la ley y volvieron a ser discípulos de Moisés. Y de una manera tan expresiva lo señala el Evangelio. Se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. La verdad es que nos da pavor que un examen así se hiciera entre los discípulos para saber quiénes son de verdad discípulos de Jesús y quiénes no lo son, aunque lleven el nombre, porque un día fueron bautizados. Hermanos, estamos hablando de cosas muy serias en las que nos molestaría mucho entrar de verdad en clarificaciones, porque no nos incomoda demasiado un cristianismo sociológico. ¿A quién puede hacer mal el que la fe esté llena de folclore, de fiestas, de celebraciones vistosas? Todo esto es muy bonito y da un colorido a la vida. Y sería insensato el alcalde que pretendiera suprimir esos festejos que pertenecen a las tradiciones del pueblo. Todo eso es legítimo, si es verdadero, si responde a una fe que lo justifica. Pero todo eso es ambiguo, incluso vacuo, si no responde a una fe cristiana que lo motiva. El texto sagrado nos lleva a la encarnación y a la Eucaristía. Y en esto debería centrarse el examen de la fe. ¿Tú crees en la venida del Hijo de Dios a la tierra? ¿O acaso esto es un puro mito religioso? ¿Tú crees en la presencia de Dios encarnado en la tierra, Cristo presente en los humildes, en los dolientes, en los pobres? ¿Tú crees que Cristo está en la Eucaristía que celebramos los cristianos y especialmente los domingos la celebramos como memorial del Señor muerto y resucitado? ¿Tú crees que la Eucaristía es la carne del Hijo de Dios, la sangre del mismo Hijo de Dios? Hermanos, estas serían las preguntas para contestar en un examen. Preguntas que no hay que contestar en un papel, sino que tienen que verse puestas en la vida. Sigamos con el Evangelio, porque Jesús hace ahora el examen al grupo de los apóstoles, a ese grupo que en aquellos tiempos se llamaban los 12. Les hizo pues el examen: ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro dio la respuesta como jefe de grupo. A lo mejor creía que hablaba por todos. Si era así, se equivocaba. Simón Pedro dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermanos, esta es la fe de la Iglesia, la que nosotros queremos profesar,
la que queremos pronunciar desde lo íntimo del corazón hoy al recibir a Jesús en la Santa Comunión. Pedro hablaba y decía la verdad, pero sin saberlo no representaba a todos. Había uno que no habría dado su conformidad y ojalá que en aquel momento hubiera sido valiente y se hubiera echado atrás. Ojalá que Judas entonces hubiese dicho: no estoy convencido, me voy. Estamos hablando de una imaginación, claro, pero legítima, me parece, de algo que no se dio y que es un profundo misterio, porque cada uno lleva dentro de su propio corazón. Dejémoslo y vamos a centrarnos para concluir solo en la confesión de Pedro. Con mucha humildad, hermanos, con sinceridad y amor, ahondando en el Evangelio de hoy, digámosle a Jesús dos cosas. Primero, Jesús, yo quiero creer y creo en tu divinidad, que se manifiesta en la encarnación, en la Eucaristía, en lo que tú llamas tu subida a donde estabas antes, que se cumplió en tu santa resurrección. Segundo, Jesús, yo creo que tú, que eres el Santo de Dios, eres el único santo. Yo creo que tú tienes palabras de vida eterna y que en tus manos está el camino de mi vida. Hermanos, este es el final de las 5 homilías sobre el Evangelio del pan de vida. El Señor nos conceda esta gracia, pidámosle con confianza para cada uno y para todos.